versiones que ya lo están quitando, y doy gracias a Dios por ello, porque no está en la Biblia. Ahí no dice si Alá, no, y ojalá está mal. Esta aclaración es bueno decirlo porque es parte del español, nadie piensa en eso, pero me gusta decirlo. Aquí dice literalmente, quisiera, dice el Señor Jesús en esta escritura, quisiera que fueras frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La expresión primera dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Oh, qué triste para el cristianismo de esa iglesia, la iglesia La Odisea, una de las 7 iglesias de Asia Menor, donde recibieron estas 7 iglesias de Apocalipsis, de las 7 cartas de Apocalipsis, que la acusación era ni frío ni caliente. Vamos a hablar sobre eso porque quiero, además de la serie que estoy predicando, quiero mensualmente, el primer domingo, si es posible, comenzando hoy, así que continúo la serie que estamos predicando el domingo que viene, tener este sermón, el primero del mes, de acuerdo al plan de la escuela dominical, y están estudiando ¿qué tema? ¿Cuál es? Otra vez, la apatía. ¿Cuántos estudian la escuela dominical? Levanten sus manos. Muy bien. Muy bien, hay un grupito pequeñito, pero vino un grupo. Les felicito. Ustedes se han ganado un viaje a Hawái. El resto van a tenerles envidia. Y el tema de la apatía es tremendo, problemático para hablar de él en la iglesia. Problemático porque y toca a nivel personal de las personas, toca en las fibras de los sentimientos, ahí en los corazones. Y nadie quiere que les digan las cosas. Últimamente he estado diciendo a hermanos en privado, hermanas y a líderes que ser pastor es difícil. De eso, cuando me reúno con hermanos y hermanas, a veces comienza la conversación, ¿todavía soy su pastor? ¿Por qué es difícil? Porque hay una apatía hacia la pastoral en los Estados Unidos. ¿Okay? Aquí todo el mundo es pastor, como en psicología. Todo el mundo es psicólogo, todo el mundo es consejero. Pero no es así. Cuando hay una persona con drogas, doctores, ¿no? Cuando hay una persona, aquí tenemos los prados que han trabajado en eso, o con alcoholismo o vicio, adelante, vamos a ver de verdad quién sabe. No es fácil, no es fácil. Porque ellos son manipuladores, engañan, conocen más que uno. Cuando yo estaba en la cárcel trabajando, me acuerdo que los presos, los inmates ahí, sabían más leyes que muchas personas en el sistema criminal, de estar ahí buscando y estudiando por sus casos. Y ellos manipulaban a cualquiera. Y a veces se nos olvida que eso pasa y nos convertimos en apáticos, seres cristianos apáticos e indiferentes, no solamente hacia los seres humanos, hacia las iglesias, hacia nuestros hermanos en Cristo, sino hacia el más importante de todos los seres. Ese es Cristo. La palabra de Dios dice que el mismo Señor, quien se llama aquí, se manifiesta como el Amén, el testigo fiel y verdadero. Qué clase de nombres para Cristo, ¿verdad? ¿Se habían puesto a pensar que uno de los nombres de Cristo es el Amén? O sea, eso es como decir el sí, el sello, así sea, esto no cambia, esto es un pacto, esta es mi palabra. Tiene mucho significado. Por eso es que cuando oramos decimos amén, en nombre de Cristo, así sea, esto sea sellado, esto sea así para siempre, esto se cumpla. Y nosotros reducimos esa palabra a simple que es amén. Gran significado. Entonces dice el testigo fiel y verdadero. Cristo es fiel y Él es verdadero. Él es el principio de la creación de Dios. Esto lo sabemos. En el principio, ¿se acuerdan? Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Oh, ese es Cristo. Y más adelante dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es en el versículo 14. Cuando 13 pone el 14, dice que se hizo hombre, ese verbo. Y entonces viene la expresión, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Cómo es la indiferencia de nosotros? ¿Cómo es la apatía nuestra? Bueno, les voy a decir algo. Nosotros los humanos somos por naturaleza, desde que Adán y Eva se comieron la guayaba,
Van a decir, ¿eran cubanos? Desde que se comieron la fruta aquella, somos indiferentes. La indiferencia, la apatía entró al corazón, como todos los pecados, entró al mundo, como todos los pecados entraron en ese instante. Y es un pecado que consume, que destruye. Era aquella mañana del 13 de marzo del 64, donde ocurrió uno de los casos más clásicos que se estudian en psicología social y en criminología. Una joven, Kiri Genovese, ¿han escuchado de ella? Por más de 35 o 40 minutos fue abusada, fue maltratada, golpeada, apuñalada 2 veces. El asesino, bueno, el que la atacó, se fue, viró, volvió a atacarla, abusó de ella. Y en aquel edificio, en aquel complejo de apartamentos, había más de 30 personas. Todos escucharon los gritos de aquella pobre joven. O la manager de un restaurante barra. Y entonces escucharon cómo gritaba, ayúdenme, socorro, help, help, gritaba. El hombre, después que la apuñaleó, regresó otra vez y la violó, así, muriendo. Y seguía gritando. Hubo uno que desde lejos, una voz gritó, déjala tranquila. Fue el único que gritó. Nadie salió a ayudar, nadie llamó a la policía. Y eso pasó a la historia como uno de los casos más clásicos que se estudia, como estudiaban en psicología social y en criminología. Y ahí se llama el efecto del espectador, donde la persona se queda mirando en shock, no reacciona, no hace nada y está destruyendo un mundo completo. Una apatía total. Esa es la naturaleza nuestra. Y eso es en todos lados, hermanos. Ahora vamos a la palabra de Dios. Pero quiero con esto acusar al verdadero culpable, que es Satanás. Quien está atacando los corazones aún de los creyentes para que se conviertan en seres apáticos, creyentes apáticos. Y quizás algunos de nosotros haya experimentado la apatía en algún momento. Bueno, mi deseo es que cuando salga por esta puerta, usted salga diciendo, yo no voy a ser ni frío ni caliente de la manera que el mundo quiere, voy a ser caliente en Cristo. Que cuando se me acerquen sientan que nosotros tenemos un fervor que es Cristo, que es el Espíritu Santo que está obrando, que cambia vidas. Creemos eso y a veces se nos olvida. Cuando vemos la historia, la apatía no se queda a veces en pequeños grupos. Voy a demostrar un caso más. En el año 33 abrió por primera vez el primer campo de concentración de quemar judíos. Lo abrieron los alemanes en el año 33. ¿Cómo se dice en español? Auschwitz. ¿Cómo? No, el campo. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, cuando se abrió el primero, ¿saben lo que pasó? Algo de la historia interesante. Ningún país podía producir el gas en las magnitudes que necesitaban los alemanes para quemar a las personas. Solo un país, Estados Unidos. Con esto no hablo de política, el pastor habla cada cosa, será comunista. No, esto es historia. Esto está en la universidad, en los libros, se estudia, no es nada comunista, no. Pero estuvo todo el mundo callado hasta el 1940. El día en que se atacó Pearl Harbor, todo el mundo callado. Y todo el mundo sabía de la existencia de los campos. Esa es una de las historias que los judíos guardan en el corazón, los que han trabajado con judíos, que no son cristianos, dicen eso. Estudié con una judía en una ocasión, ella dio las clases, conferencias, y ella mencionaba esa historia una y otra vez. Una doctora muy reconocida en filosofía, no es cristiana. La palabra de Dios nos habla sobre la apatía. Y dice la palabra de Dios que la apatía tiene varias cosas.
que nosotros deberíamos de mirar. Para empezar, nos habla del desagrado divino a la mentalidad de no ser ni frío ni caliente, porque Dios no es un Dios in between, un Dios que está en el medio, mirando a ver qué pasa. No, Él es un Dios que le gusta que las cosas sean claras y decididas. Por cierto, es bueno recordar que la apatía es una palabra del latín, pero que en verdad viene del griego. Apatía significa no sentimientos o no sentir juntos. Hay personas que no sienten juntos. La Academia Española lo pone muy interesante. Impasibilidad del ánimo, dejadez, indolencia, falta de vigor, energía. Eso está bonito, pero es muy simple. La apatía va más allá. No hay sentimiento. No se siente por el problema, por el fenómeno, por lo que esté pasando. La Biblia nos habla de la apatía en varios lugares. Miren, de hecho, aún cuando cometemos pecados, como Caín cuando él mató a Abel, ¿se acuerdan? ¿Dónde está tu hermano? ¿Soy acaso yo? ¿Qué dijo? Guarda de mi hermano. Aló, Señor, ¿soy yo acaso? Muchos creyentes actuamos así. Y sí somos guarda de nuestros hermanos. Sí lo somos. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Uno de los pasajes que más he estado mirando últimamente es el pasaje de Ezequiel, de Ezequiel 22:30. Dice el Señor: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Un hombre que se plante a su esposa y diga: vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Qué vergüenza la nuestra ver que en el mundo evangélico, en todas las culturas, las mujeres son las que más llenan los templos, nuestros templos. Es clásico ver en los medios bautistas, entre nosotros, que los ministerios más fuertes son, además de la dorada, ¿cuál es el otro? De las damas. El ministerio de la dorada es fuerte ahora, ¿ok? Pero hasta hace 5 años no eran ustedes, era el de las damas. Para colmo, son los que han organizado las organizaciones misioneras, que levantan fondos misioneros para los misioneros. Bueno, los hombres siempre son inteligentones y dicen: bueno, pero ellas organizan eso, que nosotros les damos el dinero y ellas lo dan. No, estadísticamente ellas se fajan, cocinan, se han esforzado para ministrar a los misioneros. Quizás Lamentaciones nos da un toque de lo que es la apatía espiritual, cuando el Señor se queja y dice: oigan esto, Lamentación 1:12, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad si hay dolor como el dolor que me ha venido. De Dios diciendo: porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. La pregunta que quiero que noten es que esta es una queja divina a través de este profeta Jeremías, donde está diciendo: nadie se conmueve. Hay apatía. La iglesia, la Odisea, era una iglesia tremenda. Yo no puedo hablar ahora de la historia de esa iglesia porque nos llevaría tiempo, aunque es muy buena, interesante ver que probablemente salió del ministerio de Epafras y salió probablemente de estos grandes ministerios que se descendieron del ministerio de Pablo, salieron de ahí. Y entonces de sus discípulos, de sus ministros, de estos que él entrenó, de estos ancianos, y crecieron en toda Asia Menor, donde el apóstol Pablo había ministrado, fundó iglesias, mega church, amén, iglesias grandes, tremendas iglesias, que llevaban el nombre de la ciudad, de lo grande que era. O sea, además de las iglesias de las casas, formó estas iglesias. Pero estaban llenas de gente que no tenían compromiso, sino que buscaban y caminaban la vida religiosa, la vida creyente, la vida del cristiano, según sus conveniencias, según sus tiempos, si podían, si había la posibilidad. Y ahí viene la palabra de Dios, quejándose.
conozco tus obras. Iglesia, tú podrás engañar a cualquiera, pero a mí no. Eso es lo que el Señor nos dice. A mí me dice, Israel, tú podrás engañar a quien tú quieras, pero a mí no. Y así le dice a cada uno de ustedes. Una de las cosas, lo digo a nivel personal para que ustedes vean, una de las cosas que hemos hablado de esos pastores entre nosotros cuando oramos y buscamos la mejor manera de que ministremos, una de las cosas que a veces llaman la atención que son consejos que nos dan a veces los pastores mayores retirados, es que hay que tener cuidado porque a veces los pastores llenamos las agendas con muchas reuniones y muchas cosas y decimos, wow, estamos activos, no estamos haciendo nada, no estamos a veces ganando armas o envueltos en edificios y en cosas materiales que van y vienen y van. Pero el Señor nos habla aquí de que a veces nosotros pensamos, estamos bien, y eso lo vamos a ver ahora. Y el Señor rechaza esto con tanta pasión que su expresión es la expresión hebrea más fuerte que existe. Habían dos grandes, una tenía que ver con perros o puercos, y otra, bueno, tres grandes, cualquier cosa relacionada con eso, ¿ok? Perros o puercos, eran expresiones fuertes. Y la tercera expresión era cualquier cosa combinada que tuviera que ver con vómito. Por ejemplo, cuando hablamos de perro, es cuando el Señor se refiere a aquella mujer Senofenicia, ¿se acuerdan? Vino y les pidió y él vio la fe más grande que había en Israel, etc. Pero en un momento les dijo cómo le iba a dar a los perrillos la comida de Israel, ¿se acuerdan? Era fuerte el pasaje. En ocasiones habla de los puercos, y ahí es donde mandan a los demonios. Y quiero decirles algo, estos son expresiones, todo lo relacionado con eso es fuerte para los hebreos, pero cuando menciona algo del vómito, te vomitaré de mi boca, estamos hablando palabras mayores. Aquellos judíos cristianos entendieron, el Señor no está happy, y se va a poner peor. It's not getting any better. Estamos jugando a ser religiosos, yendo de iglesia en iglesia, caminando, pensando que estamos en la fe, pensando que yendo a un culto de oración de vez en cuando estamos bien, cuando nuestros hijos se nos pierden. Era adorada, por cierto, mediten en estas palabras, esto es fuerte. Ustedes tienen muchos hijos que están apartados, y muchos que no son cristianos, y muchos nietos también. No podemos engañarnos. Está bueno ya de pensar, no, mi nieto, mi hijo están bien. No está bien. Nunca confesado con su boca que Jesús es el Señor. Dígame usted, ahora en retórica la pregunta, ¿puede una persona ser salva sin confesar con su boca que Jesús es su Señor? ¿La respuesta? No está la teología de la iglesia. ¿Puede? No puede. No puede. Pero eso es la iglesia, está bien. Entonces, no venden droga. No venden droga, pero a lo mejor se acuesta con alguien. Eso es fornicación. O a lo mejor, ¿quién sabe lo que hace en la computadora? Ya el pecado. O a lo mejor, ¿quién sabe? Usted no sabe, por eso necesita de Cristo. Porque a veces aún nosotros los cristianos nos dejamos engañar y vemos un pueblo que no es ni frío ni caliente y los miramos, son familias. Son familias, están bien. No, dije ahorita que esto es un sermón que a veces lloraba el Señor, ¿qué hago? ¿Puedo predicar esto tal como es? Sin florearlo, solamente lo que dice el texto, dice que Él va a vomitar a aquellos que son así. Así que la mentalidad de los creyentes que no son, la mentalidad de Dios, lo que Él quiere hacer es vomitar a aquellos. Pero está la mentalidad de los creyentes, es el 2, si lo puedes pasar. Algunos el desagrado, la manera en que Dios lo ve. ¿Cómo piensan los creyentes que no son ni fríos ni calientes? Busquen el versículo 17, dice, tú dices, oigan esto, tú dices, este es el Señor hablando, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado.
miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué situación tan triste la del mundo espiritual a veces, cuando nosotros pensamos que estamos bien. Cuando tantas personas andan creyendo en la fe que están bien, que están en lo correcto, y en verdad son desventurados, o sea, no tienen alegría, sienten miserables, son pobres, son ciegos y para colmo están desnudos. Sin embargo, la expresión es, tú dices yo soy, ¿qué? ¿Qué? Yo soy, díganlo alto sin pena, rico. Yo creo que este es un pasaje que describe la iglesia de los Estados Unidos. Yo soy rica. Yo soy rica. Yo soy poderosa. ¿Se acuerdan aquella famosa ilustración de que el hombre que fue a visitar a Roma, a la iglesia católica romana, y allá el que estaba el guía turístico hablando, ¿se acuerdan? Les dijo, si no se van a acordar, porque es interesante esa historia, y le dijo el guía turístico, que es un sacerdote que estaba ahí, le dijo, como ustedes pueden ver, ya la iglesia de hoy no se puede decir que es pobre como la primera iglesia. Y aquel guajirito para los cubanos, campesinos, jibarito, como dirían en Puerto Rico, ¿verdad, Ricardo? Jíbaro. Le dijo, bueno, bendito. Es verdad, pero la iglesia de hoy no puede decir que tiene el poder que tenía aquella iglesia. Tendrá mucho oro, pero no tiene el poder. Aquella iglesia era capaz de decir, levántate y anda, y la de hoy es, si acaso, vamos a orar y vete al médico. Esto lo digo con cuidado, porque esto suena para muchos fanáticos. Muchos piensan, bueno, el que ora no tiene que ir al médico, o el que dice eso es un fanático. No. Dios utiliza todo, ¿ok? Pero la parte nuestra es orar, al menos orar, que Dios obre, que Dios haga algo. ¿Qué pasaje? Te vomitaré. ¿Pero por qué? Porque ellos dicen que son ricos. Yo en 15 minutos tengo un reto muy grande, porque quiero darles una carga aquí teológica, que es sumamente importante. Vamos a hablar de la solución divina. Vamos a no perder más tiempo hablando de la queja de lo que es la mentalidad de pensarse rico. Vamos a la solución. Sí, vamos a la solución, porque quiero que ustedes anoten y escriban si quieren, si pueden en sus Biblias. Vale la pena. Que el Señor nos guíe para que esto sea de bendición para nuestras vidas. Porque si hay algo de lo que yo he dicho que no se acuerdan, pues no importa. Pero de lo que viene a partir de ahora, hermanos, nunca lo olviden. Porque vamos a hablar de la solución divina para los creyentes, que no son ni fríos ni calientes. Ya vimos la queja, ya vimos la mentalidad de las personas de las cuales el Señor se queja, que no son ni fríos ni calientes, y ellos se creen que son ricos y toda la lista de cosas. Pero vamos a hablar de una tercera cosa que quiero que se den a sus lugares: la solución. La solución. Yo le voy a dar algunos puntos, quisiera que lo escribieran si tienen pluma, que vale la pena recordar esto. Lo primero, busquemos, simple, busquemos el oro divino. Dice el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas, ¿qué cosa? Rico. Dice Isaías 46, es una queja divina. Hay quienes sacan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza. Luego contratan a un platero para hacer de ellos un dios. Y dice el Señor, y luego se postran y lo adoran. Términos modernos. Hay quienes se afanan en los trabajos y pensamos que porque buscamos muchos trabajos vamos a tener mucho oro. Lo que estamos haciendo es adorando a nuestros trabajos.
mientras que nuestras familias se pierden. Una de las situaciones de las quejas que tenemos los pastores hoy en día al ministrar es que a veces no sabemos cómo ministrar, nos quieren llamar como para apagar un fuego, que no se puede, porque si el papá no está ahí, no se puede. Dios es el trabajo, pero es que hace falta, pastor. Hace falta trabajar y ganar para sobrevivir. Sí, para sobrevivir, para que Dios nos dé, como dice Jesús en la oración, el pan nuestro de cada día. No pensemos tanto en el pan de mañana. El pan nuestro de cada día. Tanto afán, tanta cosa, y a veces no descansamos en el Señor, que tiene el poder para proveernos cuando necesitamos, aun cuando la gente piense que hay que trabajar y trabajar y trabajar. Los pastores predicamos de estos pasajes, decimos estas cosas y podemos buscar los problemas, no somos populares, pero hermanos, estamos aquí para agradarle a Dios y queremos decirle una cosa práctica: cuidado con el oro del mundo, porque el Señor quiere que tú seas libre y que no volvamos a la esclavitud del pasado. Y es fácil. Es fácil. Es fácil cuando aparecen oportunidades de trabajar. El que no trabaja, no trabaja. El que no tiene salud, bueno, hay que orar por esa persona. Pero el que quiere trabajar, hermanos, encuentra trabajo. A mí me encanta, me ministra mucho. Me alegro cada vez que hablo perdóname, Domingo, cuando hablo con Domingo. Sí, yo siempre tengo trabajo y si no hay trabajo, llama a fulano, llama a alguien, siempre hay. Así me dice Domingo. Dios es así. Pero a veces estamos buscando y escogiendo. No, un trabajo que tenga 15 horas la hora o no trabajo. Yo he dicho esto, hermano, yo he buscado dolor de cabeza con personas, hermano, que no les gusta. Pero yo quiero decirle algo, yo como pastor tengo que predicarle y decírselos: cuidado, y si vas a buscar el oro, búscalo con prudencia y en las manos del Señor. No te afanes, no caigas en el pecado de Isaías 46:6 de postrarte y adorarlo. Porque muchos están haciendo eso y olvidan la palabra de Dios, y olvidan que tienen que estar buscando al Señor constantemente, que tienen que estar poniendo los dones, sus talentos a los pies del Señor. Lo que el Señor le llamó cuando estaba en casa de sus dos grandes amigas, María y Marta, la buena parte. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del pasaje? ¿Se acuerdan de Marta y María? ¿Se acuerdan que Jesús iba ahí de vez en cuando y se sentaba con ellas? Parece, la impresión que me da a mí, y muchos de los que estudian la cronología bíblica, es que parece que ya se conocían de jovencitos. Estamos hablando de jóvenes que crecieron juntos. O sea, más allá del ministerio y más allá de que Jesús salvó la vida de una de ellas, y más allá de todo lo que el Señor hizo por ellas, y había una relación de amistad ahí. Y Jesús, cuando las visitaba en una ocasión, ¿se acuerdan? Fue a visitarlas y una de las dos, ¿quién era? Marta. ¿Qué hizo? Afanada y ocupada. Marta se acuerda. Porque es su nombre. Me da risa cada vez que diga Marta con esa historia, porque ella se acuerda por el nombre. Hermanos, busquemos el oro divino. El oro divino es el oro que permanece. Y una nota más, hablando del oro divino, dice el Señor en su palabra: mío es el oro y la plata. ¿Cuántos aquí creen eso? ¿De verdad que creen eso? Hermanos, ¿de verdad que creen eso? ¿Cuántos de verdad creen eso? Demuéstrenlo el martes. Vayan al culto de oración y no se afanen tanto en los trabajos. Cuando salgan del trabajo, llamen a Marta. Marta, ¿dónde es? Bueno, no, ya va a ser tarde. Llámenla hoy y díganselo. Marta, ¿dónde es el culto de oración? Y aunque estén cansados de sus trabajos, pongan ese oro al lado y busquen el oro espiritual. Demuéstrenlo el miércoles. Demuéstrenlo cuando sus diáconos les inviten y les hablen, se sienten con ustedes para ministrarles. Ya quiero ir poniendo esto en nuestro lenguaje.
porque ellos van a estar ministrando más de lleno en la familia. Demuéstrelo, no dando de lado a aquellos que quieren pastorear a sus familias. Porque ellos vienen con un oro divino, vienen a hablarte de la palabra de Dios. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Una cosa más hablando de lo que el Señor dice. Dice, por tanto, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego para que seas ¿qué? Rico. Gracias, Domingo. Te ganaste un día en Hawái. También hay una cosa más. Dejen de estar desnudos, dice la Biblia, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El segundo punto lo acabé de cambiar, pero en verdad esto es lo que dice, lo que tenemos puesto, hermano, para ustedes. Vistámonos de las vestiduras divinas. Vamos a vestirnos como el Señor quiere que nos vistamos. A veces estamos vestidos de una manera incorrecta, mal vestidos. ¿Qué significa eso? Que donde quiera que uno llega y no tiene al Señor o tiene un mal espíritu, la gente se da cuenta, está mal vestido. Espiritualmente no se ha vestido como la Biblia enseña. ¿Y cómo es que enseña la Biblia? Dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre. O sea, el hombre que antes decía la palabra F, ahora no la dice. El hombre que decía antes la palabra yo, ahora no la dice. Lo digo en público con perdón y respeto a las personas mayores. Esto es una vergüenza lo que a veces uno escucha de cristianos. No hay diferencia entre el lenguaje de afuera y el lenguaje de los creyentes. No hay vergüenza. No hay diferencia, hermanos. Tenemos que luchar para que Satanás nos libere, nos haga limpios, nos vistamos de nuevo hombre. Es difícil. Porque el hombre viejo es un hombre que se aira, es iracundo. Todo el mundo tiene sus pecados. ¿Ok? Hay quienes tienen el de la ira. Y el pecado de la ira es, hermanos, hay que gastar tiempo de rodillas clamando a Dios para no explotarse. Y no todo el mundo tiene ese pecado de una manera, todo el mundo se puede airar, es humano, pero hay veces que, bueno, hay gente que muere de ese pecado. Los que no lo hemos puesto, ya yo lo logré, gracias a Dios, todavía estoy trabajando en eso, poner la mano de Dios, me sube la presión. Y muchas personas se enferman de la presión porque no han puesto ese pecado a los pies de Cristo. Señor, mata mi ira, hazme un hombre nuevo. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios. La armadura de Dios, ¿se acuerdan? Lo van a aprender en la escuela bíblica. ¿Cuál es la armadura de Dios? Arriba los que saben Biblia. Ajá. Beautiful. Los digo. Búsquenlo. Está en la Biblia. Repito. Efesios 6, del 11 en adelante. Búsquenlo. La Biblia también nos habla en Colosenses 3:12. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión. Yo veo a veces hermanos y hermanas de edad dorada que no tienen compasión con la lengua que tienen. Hermanos, hay que tener compasión. Voy a decirlo aquí en público y desde el púlpito, si usted piensa que la iglesia no es para personas adúlteras, fornicarios, homosexuales, lesbianas, drogadictos, borrachos, pues entonces usted no está en la iglesia correcta. O yo estoy en la iglesia equivocada. Porque la iglesia no es para hablar y no hacer. Hablar. El Señor perdona. Mira, no te patero. El Señor perdona. Te enteraste y le sacan el pelear. Y el Señor perdona.
que el Señor perdona. Vestidos, hermanos, dice la palabra, de profunda compasión, de benignidad. Colosenses 3:12. Oh, yo dije que esta era fuerte, esta palabra. A mí me asusta, pero digo, a veces yo mismo caigo en el error, porque somos fáciles para hablar. Hay que tener compasión. Hay que tener compasión para ni siquiera abrir los ojos y querer, pretender ver los pecados ajenos y olvidar los nuestros. Hay que tener compasión, que darse cuenta. Hay que tener compasión también para poder entender que cualquiera de los hijos nuestros pueden, si son varones, hacerle la barriga a alguien o salir embarazada. Cualquiera. Hay que tener compasión. Recuerdo cuando yo llegué aquí de pastor, había un muchacho que nos visitó como por 2 o 3 ocasiones y un hermano fue conmigo a visitarlo a su casa. Tratamos de trabajarlo, pero desistimos porque iba a ser más problemático. Entonces se lo dejamos al Señor. No por nosotros, sino yo dije, todavía la iglesia no está preparada. Él era un sex offender de niños. ¿Ok? Depredador sexual. Yo dije, mejor, brother, vamos a dejar este caso así. Lo dejamos y eso, cuando uno deja algo, solo se va. A veces se nos olvida. Yo llevo con profunda tristeza en una ocasión, cuando trabajaba en las cárceles, recuerdo que había uno que se llamaba como yo, se llamaba Israel, pero su primer nombre era Michael. Cantaba y componía himnos, estaba apartado del Señor. Me acuerdo que cantaba antes de yo predicar, era uno de los presos, él tenía sida. Cuando salió de la cárcel, su mamá lo quería y me llamó a mí, yo lo llevé a comer y hablamos y después yo le di de lado, no me preocupé en buscarlo y saber más de él. No sé si estará vivo o muerto. Tengo una grabación de cuando yo grababa, ¿no? la música de aquellos de las cárceles, porque cantaban de una manera tremenda y sin instrumento. O sea, porque hoy en día, pero en la iglesia no hay batería. O no tienen ahora otro instrumento, o no tienen el piano eléctrico, no tienen aquello otro, están fríos, están avivados. Bueno, si eso no es ser avivados, pues ahí está la puerta, hermanos. Si el Señor provee instrumentos, amén, y si no, gloria a Dios, mejor que a mí. Porque la primera iglesia ni siquiera cantaba con instrumentos, eso es un lujo que tenemos. ¿Saben por qué no tenían instrumentos? No, además de que no había electricidad ni nada de eso. Estaban escondidos. Cantaban y alababan, pero ellos no podían estar haciendo mucha bulla. Ustedes piensan que los romanos iban a permitir que adoraran a un Cristo, que le llamaran el Cristo. No, ellos tenían uno que era el César, y ese era un Cristo. ¿Okay? Así que no era una cuestión solo política con los judíos, también del imperio, ellos eran colonias. Así que los primeros, me gusta siempre recordarle esto a los cubanos. A veces los cubanos, los que venimos de países perseguidos, pensamos que hemos sufrido mucho. No. Aquellos primeros cristianos sí sufrieron mucho más que todos nosotros juntos. Hermanos, Colosenses 3:14 nos habla de otro vestido. Pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Vestidos de amor. A veces yo me entristezco cuando veo decisiones de personas que nos abandonan por X razones, etc. Y no. Nosotros si amamos, permanecemos. Si nos amamos los unos a los otros, permanecemos. Es como el esposo que quiere dejar a la esposa, pero si ama, va a permanecer y va a luchar. Si la esposa ama y ama verdaderamente, y ama al Señor también, permanece también y busca restauración. Pero que pasa en las iglesias, somos ricos. No, hay pobreza espiritual. Y dice el Señor, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, de tus pecados. Señor nos viste.
Hay otra cosa más hablando de esto. Él nos habla de algo más que necesitamos. Dice el pasaje, y unge tus ojos con colirio para que veas. Lo tercero del cristiano para solucionar esta apatía espiritual que hay es limpiarse. Limpiemos nuestra visión con medicina divina. Limpia tu visión. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Están conmigo lo que estoy diciendo? A veces muchas personas no son ni fríos ni calientes porque están mirando lo que no tienen que estar mirando. Se preocupan más de que tienen hambre y ganas de irse que de escuchar la palabra. Escuchen esta sección, hermano, esto es fuerte. Yo no quisiera decirla, pero tengo que decírselo. A veces nuestros ojos necesitan ser lavados, ungidos con el colirio divino, ese aceite especial que sacaban de matas y flores, etc., en aquella época para refrescar los ojos. Porque a veces existe esa ¿cómo se llama la enfermedad que está ahora? A de los ojos, conjuntivitis, una conjuntivitis espiritual que nos hace llorar, pero no con la obra del espíritu, ni porque la sombra tiene polvo, sino ¿por qué? Porque hay alergia. Y a veces, hermanos, quiero decirles, nosotros a veces nos equivocamos. Pensamos que vemos, pero no estamos viendo. ¿Qué ve usted? ¿Qué ve usted? A veces en una situación mala uno puede ver una buena y otro puede ver una mala. Quizás como el ejemplo clásico del vaso, se me está acabando el agua, va por la mitad. Es la persona negativa. La positiva que dice, oye, estamos bien, todavía nos queda la mitad. No, nos queda agua, nos queda la mitad, ¿no? Estamos bien, se nos está acabando el agua, va por la mitad. ¿Quién tiene razón? No es ustedes, pero es mejor unirse. Aquí está positivo, pensando, con una visión así. Si no puedes, con tus ojos, con colirio, que el Señor nos haga ver que hay algo más, que hay bendiciones, aunque parezca que no las hay, sí las hay. Hay bendiciones. ¿Se acuerdan el himno? Cuando siento, ¿cómo es el himno? De cuentas las promesas. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Se acuerdan de ese himno? Cuando uno piensa que ya está devastado, mira las bendiciones. Oh, hermanos, continuemos. Yo quiero que piensen otra cosa. Aceptemos la reprensión de Dios. Dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso y arrepiéntete. Si usted tiene que arrepentirse de la apatía, y si usted está aquí y no tiene a Cristo, porque usted tiene una apatía espiritual, arrepiéntase. Si sigue leyendo el pasaje, nos habla que el Señor está a la puerta. Está a la puerta, está tocando. Y estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él. ¿Y qué va a pasar? Cenaré con él y él conmigo. Esto es comunión con Cristo. Si usted tiene una ceguera espiritual que no puede más, si usted responda al llamado del Señor, Él quiere que usted no sea apático, ni apático a la iglesia, ni apático a la obra del Señor, y a los hombres no seamos apáticos. Vamos a buscar ser los líderes que el Señor quiere que seamos. Vamos a ser los líderes que Dios quiere que seamos en nuestras iglesias. No es suficiente alimentarse uno, si acaso, con una vida devocional, leyendo la Biblia, y que hay que dar frutos. Vamos juntos a buscar. Si usted está aquí esta mañana, repito, y no tiene al Señor, deje la apatía y busque a Cristo. Hay personas que son apáticas, son de los principios teológicos, esto como los gnósticos, estas religiones ocultas y misteriosas, o los agnósticos también, todos son parecidos los dos. Y la conclusión es que ellos dicen, bueno, especialmente los agnósticos dicen,
Bueno, yo no sé. Esa es la religión de ellos, yo no sé. Bueno, usted sí puede saber que hay una cosa, verdad, real y única. Dice al principio del pasaje que el Señor es el amén, que Él es el verdadero, que Él es el único. ¿Lo es para usted? Si usted no lo tiene, usted no puede sentirse caliente en el Señor y para desgracia ni frío. Va sencillamente a ser un religioso más, un bautista más, y se va a perder las grandes bendiciones. Y Dios le va a poder premiar si usted lo hace. Dios le va a premiar, dice el 21, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. Y con eso termino. Y quiero que bajen las cabezas, hermanos. Bajen las cabezas. Vamos a orar y a pensar en esto. Vamos a orar y a pensar. ¿Hasta cuándo vamos a dejar pasar por alto la bendición hermosa de sentarse con el Señor? Muchos dirán, y con razón, porque literalmente es así, dirán, bueno, eso es una promesa para el futuro, pero quiero decirle algo, no es solo para el futuro. Actualmente usted puede sentirse ya que está sentado con Cristo, que estás con Él. Y así como Él ha vencido, dice el pasaje, y se ha sentado con su Padre en su trono, nosotros vamos también a hacer lo mismo, sentarnos con nuestro Señor. Vamos a sentarnos, a descansar. Vamos a no tener apatía, el Señor es verdadero. Oh, cuando Hudson Taylor, el famoso misionero inglés, regresó de la China, sigan las cabezas bajas y oren. Él le dijo a una asamblea allá en Inglaterra que al salir del puerto un chino cayó en el puerto, en el agua, y gritaba socorro, socorro, y nadie lo ayudaba, y uno solo le gritó desde un barco y le dijo, ¿cuánto me pagas si te ayudo a salvarte? Y aquellos ingleses en aquella asamblea, aquellas iglesias estaban molestas por esas actitudes, con la actitud apática de los chinos que no buscaban de Cristo y que dejaban que uno muriera así. Hudson Taylor les dijo, ustedes son igualitos. Dejan que millones y miles de chinos mueran en el agua, vayan al infierno y no les ayudan, si no les pagan. A veces nosotros estamos así. Así que, amada iglesia, oremos para que el Señor nos use. Y hacer un llamamiento. Si usted está aquí todavía, no se ha entregado a Cristo, ha sido apático, yo le invito a que se entregue. Nadie está mirando. Usted levante su mano para yo verle y orar por usted. Si usted nunca se ha entregado a Cristo, nunca se ha entregado a Cristo, yo le invito a que lo confiese ahora levantando sus manos para que después yo sabe quién es y hablar con usted. Si usted nunca lo ha hecho, el Señor está a la puerta llamando, dice que está llamando. I'm calling. You listen. Amén. Amén. Dios le bendiga. You listen and you hear me. Open the door. I will invite you to have a dinner with me. A tener una cena conmigo. We're going to dine together. Alguien más. Alguien más. Una pregunta más. Si usted es miembro de esta iglesia, usted se siente que la apatía le está tocando a su puerta, quisiera orar para que el Señor evite que eso no pase. Verdaderamente está con Cristo. Yo le invito a que lo manifieste levantando su mano. Amén. Si usted es miembro de la iglesia y la apatía está tratando de entrar en su corazón, le invito a que usted levante su mano. Quisiera hablar con usted en esta semana. A los jóvenes que no están bautizados, les hago este llamado. Puede apagar la música, está bien, Gustavo. Yo le invito a que usted haga ese paso.
Hay un movimiento que dice, esto es del Señor y está del Señor, que hay que dejar que ellos lo decidan. Bueno, eso no es bíblico. O mejor dicho, es bíblico hasta la mitad. Hay casos bíblicos donde las personas decían, ¿quieres ser bautizado? Nosotros hacemos eso. Le invitamos, si usted quisiera que lo discipularan o la discipularan, que la bauticen o le bauticen, yo le invito a que lo manifieste levantando su mano. Amén. Sigan con las cabezas bajas. ¿Alguien más? Durante la semana, piénselo. Consagrémonos y imitemos a Cristo en todo. Amén. Cantamos esta última canción para terminar. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, eres tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés en tentación cercano, mira a Cristo, cuando nunca cuestes del pecado, mira a Cristo el Señor, mira a Cristo, eres su amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Otro de la senda, sigue a Cristo, se presenta en torno a la contienda, sigue a Cristo el Señor, sigue a Cristo, eres mi amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Permanezcamos de pie, hermano. Hermana Luisa, ¿usted no quiere despedir en oración, por favor?